Bueno, hola a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a este espacio de OpenDC, acá en la Universidad de Palermo. Muchas gracias por estar, por el interés. Y bueno, antes de arrancar, decirles que tenemos el chat acá habilitado, así que si quieren compartir un poco de dónde son, de dónde están viendo, también si tienen algún emprendimiento que tengan redes que quieran compartir, está buenísimo para poder hacer red entre todos y darle apoyo a sus negocios y vamos a estar en contacto durante este encuentro por ahí, por el chat. Eh, Acá saluda a Diego y Elina. Hola. Bueno, me voy a presentar brevemente para que puedan saber también un poquito de mí antes de avanzar. Yo soy Fiona, soy diseñadora gráfica y licenciada en publicidad y me especializo en todo lo que es trabajo de branding, de diseño de marcas y también diseño digital. También soy docente en la Universidad de Palermo hace ya unos 3 años y doy clases de branding y de diseño e imagen de marcas. Bien, hoy tenemos este encuentro que, como habrán visto en el título, es rediseño en la identidad de la marca, en la identidad visual. Nos vamos a meter de lleno en eso. A ver si me pasan las diapositivas. ¿Se escucha todo bien por acá? Acá tenemos a Diego, licenciado en diseño gráfico de la UP. Ok, muy bien. Felipe Sepúlveda, se escucha bien. Bien, perfecto. Bien, acá se pasó la diapositiva. Bueno, hoy nos vamos a meter en este universo de acá, el mundo de las marcas gráficas, de los logotipos, y todo lo que tiene que ver con la identidad visual de un negocio. Que vivimos inmersos en un montón de signos que nos rodean, que nos impactan todos los días en nuestros teléfonos, apenas nos levantamos, nos impactan en la calle, nos impactan en el súper y todos nos tiran mensajes. Así que vamos a ver cómo es el tratamiento de una marca para la identidad visual. Y también vamos a hablar de rediseños, vamos a hablar de cambios. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos la necesidad o empezamos a sentir esa necesidad de un rediseño? Vamos a analizar cuál es la importancia que tiene un rediseño para impulsar un negocio y también vamos a hablar un poco de cómo llevarlo adelante de una manera que sea efectiva, que sea exitosa. A veces tenemos la idea de un rediseño que empieza simplemente como esa espinita adentro, como un sentimiento, un no sé qué, de que algo nos hace ruido, que nos dice, a mi marca le falta algo, a esta marca necesito hacerle un cambio, o mi logo no cierra del todo, ¿sí? A veces empieza así, sobre todo del lado de un cliente, para los que son diseñadores, que acá me contaban. Eh, bueno, la idea es poder bajar ese sentimiento, esa espinita, poder analizarlo para poder tomar mejores decisiones en cuanto a qué cambio hacer. ¿No? O bueno, necesito un cambio, pero ¿qué tipo de cambio? ¿Es realmente necesario un cambio? Todo eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Para esto vamos a dividir el encuentro en dos partes, ¿sí? O dos etapas que podemos decir son muy importantes a la hora de empezar a pensar en un rediseño, ¿sí? Y de racionalizar ese rediseño. El primer paso va a ser asentar las bases. Y esto es algo fundamental, que es poder analizar y poder ver la estrategia del negocio.
¿sí? Antes de empezar a pensar en logotipos, empezar a pensar en colores y demás aspectos, siempre, siempre, siempre va a ser muy necesario entender dónde está parado hoy el negocio, hacia dónde va este negocio, qué es lo que tiene hoy, qué es lo que necesita. Esa siempre va a ser la primera clave para empezar a pensar en un cambio. ¿Sí? Si es realmente necesario ese rediseño. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué, vamos a ver varios ejemplos. ¿Sí? Y después, sí, vamos a pasar a toda la parte 2, que es con ese conocimiento ya asentado de las bases de la estrategia de la marca, vamos a hablar de qué tipos de cambios se pueden hacer, qué elementos son los fundamentales eh, a la hora de hacer algún ajuste visual. ¿Sí? Vamos a hablar de nombres, vamos a hablar de colores, tipografías y todos esos aspectos más visuales. Bueno, ¿vamos bien? Arrancamos. A ver, acá quiero que me respondan un poco por el chat. Vamos a hacer un poco esta dinámica. Acá tenemos esta imagen, ¿sí? Que es de una pasarela de la marca de moda Moschino, que tiene un look muy particular, unos colores muy particulares, muy especiales. Cuéntenme si esta imagen les remite a algo, si les dice algo, les remite a alguna marca en específico. Irina dice Mac, McDonald's, Gisela, ok. Shell dicen por acá, ok, Miranda y McDonald's. Parece una señal de tránsito. Ok, bueno, hay un poco de esos elementos, ¿no? Eh, colores religiosos. Ok, ok. Bueno, ven que se empiezan a disparar un montón de ideas. Jugo de España, Mac hasta por la forma de los lentes. Ok, como una M. Ok, bien, estamos hablando en definitiva de McDonald's. Acá, ¿no? Hay una reminiscencia muy clara en esos aspectos visuales. Y fíjense esta, a que la sacan de una esta. Bien. Starbucks, dice Piedina, puro, ¿no? Tenemos ciertos colores, ¿no? Que son muy, muy representativos, ese verde. Tenemos el universo de las bebidas, Starbucks, ok, Starbucks, no hay dudas. Y también esta figura, ¿no? Circular que maneja Starbucks en su logotipo es muy clara. ¿Sí? Bueno, fíjense que a partir de unos aspectos visuales empezamos a tener algo en la mente, ¿no? Empezamos a tener un negocio particular en la cabeza, y eso es un poder muy grande que tiene la marca gráfica, ¿sí? No solo un logotipo, sino también todo lo que es la identidad, todo lo que son los elementos visuales que acompañan esa identidad. Acá lo tenemos, la marca completa de Starbucks, que tiene esta especie de sirena, ¿sí? Que también es muy, muy icónica. ¿Sí? Bueno, estos son dos ejemplos de marcas muy icónicas, que tienen una identidad visual muy fuerte, que de hecho en su historia han tenido rediseños, pero siempre manejando una estética muy clara, muy representativa y muy poderosa de lo que es el propósito de una marca gráfica. ¿Sí? Y acá vamos con esto, ¿sí? ¿Qué es una marca? ¿Sí? Antes de empezar a pensar en un rediseño, ¿sí? O si tengo un negocio, digo, bueno, necesito hacer un cambio. ¿Qué es una marca? ¿No? ¿Para qué me sirve una marca? Eh, ¿Sí? Tengo un negocio, le puse un nombre, ¿sí? Pero necesito una imagen. La marca gráfica es una representación, en una definición más pura, ¿sí? De una marca simbólica y sintética. ¿Sí? Hay una definición de Adrian Flutiger
que dice, bueno, la marca gráfica es una gráfica utilitaria, que da un rostro y va a tener un sentido. O sea, la marca gráfica no es una marca o un signo decorativo, sino que cumple una función primordial que es identificar y evocar ese carácter de la marca. Y todo lo que nos transmite, todo lo que comunica esa marca gráfica es lo más importante. Entonces, cuando después nosotros empecemos a plantear un rediseño de una marca que ya esté hecha y que le queremos hacer un cambio, va a ser súper importante no nunca perder esa función principal de la marca. Y que en cierto sentido, cuando la marca ya tiene una identidad, si bien le podemos hacer un ajuste, siempre está bueno mantener esa esencia de la marca. ¿Sí? Por eso, siempre arrancar por acá. Y siempre arrancar por acá. Hay una frase también de John Hegarty que yo la digo mucho y la uso mucho porque creo que es muy valiosa, y que dice, la marca es la propiedad más valiosa del mundo, un rincón en la mente de alguien. ¿Sí? Acá, por ejemplo, podemos ver distintas cosas que pensamos cuando vemos la marca del archiconocido signo de Chanel. ¿Sí? La marca gráfica es un signo que funciona a modo de firma para cualquier mensaje que la empresa emita. ¿Sí? Y también esto, ¿no? Cuando nosotros empecemos a pensar en un posible cambio, tener en cuenta estos dos aspectos. Cuando nosotros tenemos una marca y queremos que esa marca sea fuerte en su comunicación, vamos a tener dos aspectos fundamentales. Uno que es el intangible de la marca, que tiene que ver con toda la estrategia de branding y toda la estrategia de negocio que maneje esa marca, ¿sí? Diferenciador, valores de marca, la promesa, el propósito, ¿sí? Experiencia en la tienda, estrategia de precios. Todo esto tiene que ver con ese intangible, con lo que la marca es, ¿no? Si nosotros sacamos todo eso, por más que tengamos una visual muy atractiva, la marca va a perder contexto, ¿no? Va a perder esencia. Y después, sí, siempre vamos a necesitar una identidad visual, un tangible, que le dé rostro a toda esa estrategia y que haga que todas esas ideas, todo eso que nosotros queremos comunicar, se pueda transmitir, pueda ser visible hacia el público, hacia los consumidores a los que queremos llegar. Va a estar conformada por los dos. Los dos son súper importantes. No, no existe uno sin el otro. ¿Sí? La combinación de las dos cosas es lo que va a hacer que la marca sea realmente fuerte a largo plazo. Y eso nunca perderlo. ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos, pero cuando nosotros pensamos en un rediseño, en hacer un cambio en la visual, también nos vamos a estar siempre remitiendo a este intangible y hacia cuál es el camino que está tomando la marca. ¿Sí? Porque no es lo mismo hacer un cambio en una situación que hacer un cambio en otra. Eh, por eso siempre es importante dar un pasito para atrás, hacer un análisis y después sí seguir eh, con el diseño. Esto de los dos lados, acá me contaban un poco que tenemos diseñadores en esta charla. ¿Sí? Bueno, desde el lado del diseño, del diseñador, hacer este análisis, ¿no? Sentarse con un cliente, con un dueño de una marca y decir, bueno, hacia dónde encaramos este rediseño, también pensando en la estrategia de la marca. ¿Sí? Y si son del lado de que ustedes tienen un negocio, tienen una marca, ya sea que lo vayan a hacer ustedes o vayan a contactar con un diseñador, saber que es súper importante hacer ese análisis, ir para atrás y tener en cuenta hacia dónde se quiere llegar. ¿Sí? Para no tomar estrategias apresuradas o estrategias que por ahí no funcionen del todo. Nunca, nunca perder la visión estratégica. Después, bueno, el diseño lo que va a hacer es transmitir
toda esa estrategia de una forma clara, intuitiva, atractiva, diferenciadora. Bien, bueno, ¿tu marca necesita un cambio? Esa es la gran pregunta. Y vamos a entrar en ese proceso, ¿no? Como, bueno, necesitamos el análisis, necesitamos ir un pasito para atrás. Bueno, ¿cómo hacer ese análisis? ¿No? Esa es la siguiente pregunta, ¿no? Como, bueno, ¿cómo hacemos ese análisis? ¿Qué cosas tomar en cuenta? ¿Qué podemos empezar a pensar? ¿Sí? Bueno, ¿por qué? ¿En dónde está esa traba hoy del negocio que nos hace decir, bueno, necesito un cambio? ¿Sí? Me contacto con un diseñador o me contactaron para un cambio. ¿En dónde está esa traba? Que esto suena casi como muy básico, muy elemental, ¿sí? Pero de verdad es la clave del rediseño. Eh, y es lo más difícil de identificar en muchos casos. Como ¿cuál es la necesidad? ¿Sí? Empezar por acá. Eh, Nunca un rediseño es, bueno, necesito algo más lindo. Y el rediseño siempre surge de alguna necesidad, ¿no? Cuando uno tiene la necesidad o siente la necesidad de un rediseño, es que necesita un cambio, es que algo está cambiando, ¿sí? Algo necesita modificarse. Y es muy importante tomar en cuenta ese qué es lo que no está funcionando, ¿sí? También en la estrategia del negocio, para poder tomar decisiones conscientes y acertadas. Tener en cuenta esto, que también cuando uno tiene un rediseño, es siempre una jugada. ¿Sí? Es una jugada, es hacer un cambio. ¿Sí? Que la gente lo va a notar, ¿sí? El consumidor lo va a notar. Entonces, por eso también es que hay que tener mucho cuidado cuando es una marca que ya existe, que ya está en el mercado, que ya probablemente tiene personas, tiene consumidores que les gusta la marca, que consumen la marca. Tampoco hay que decepcionarlos, ¿no? Y hay que hacer que ese cambio tenga un motivo. eh, si estamos cambiando, si estamos renovándonos en algún aspecto, si estamos cambiando lo visual, que las personas también puedan entender por qué y entender cuál es la impresión que queremos generar en las personas, en la mente de los consumidores. Y acá tenemos algunos beneficios, ¿sí? Que nos puede traer esta jugada de hacer un rediseño, ¿sí? Que hay que hacerlo con cuidado, pero trae muchos aspectos positivos, ¿sí? Puede traerlos. El primero es comunicar algo relevante al público, ¿sí? Algo relevante a lo que la marca es hoy. Eh, y también mejorar la reputación y la percepción de la marca en el mercado. Y por ende atraer más clientes, ¿sí? Que es la meta final. Eh, Tampoco es algo mágico, ¿sí? Tener en cuenta que un rediseño, como les decía recién, es una parte del negocio. La identidad visual es una parte de ese negocio, ¿sí? No es una solución mágica, no es una forma de resolver todos los problemas, sino que un rediseño visual va a ser una herramienta de comunicación, ¿sí? Va a ser una herramienta para comunicar algún cambio que estamos teniendo en una empresa, en un negocio. ¿Sí? A veces pasa, ¿no? Que decimos, bueno, necesito un refresh, necesito llevar un aire nuevo a la marca, pienso en un rediseño y en realidad en la empresa no hago ningún otro cambio. Y eso hay que revisarlo, ¿no? Que el rediseño sea una herramienta para comunicar algo que está pasando realmente. Y eso va a hacer que sea efectivo, que realmente ese rediseño conecte con las personas a las que uno quiere llegar.
como marca, ¿sí? E incluso atraer a los clientes adecuados, que muchas veces eh, no empieza de una forma y en el camino se va dando cuenta que tal vez va cambiando de público o va necesitando tomar otras acciones. Paso número 1, para empezar el proceso de un rediseño, identificar esos baches entre lo que la marca quiere ser y lo que la marca, a donde ella quiere llegar, y cuál es la percepción actual que tienen los consumidores de la marca. Ahí en ese espacio, en el medio, entre ese bache, entre lo que la gente percibe y lo que queremos ser, ahí va a estar un poco la clave y la solución de qué camino tomar. Fíjense esto. Acá les traje esta especie de cheat sheet, digo, de machete, un poco, de cómo empezar a analizar esto, ¿no? De cómo hacer este análisis. Agarrar el producto o el servicio, el negocio con el que estamos trabajando y hacer un poco este análisis. Podemos hacerlo de aspectos tanto internos como externos a la empresa. Internos tenemos todo lo que tiene que ver con la misión, con la visión, con el propósito de esa marca. ¿Sí? ¿Qué es lo que la marca, por ejemplo, está ofreciendo a día de hoy? ¿Sí? Tanto tangible como intangible. ¿Sí? ¿Qué es lo que diferencia a los productos o al servicio de esa marca? ¿Qué es lo que la hace única? ¿Qué es lo que la hace diferente? ¿Sí? ¿Por qué existe esa marca hoy? ¿Qué la hace relevante? ¿Sí? Todo eso nos va a empezar a dar puntas, nos va a empezar a dar claves de cómo trabajar. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la visión que tiene la marca a unos años? Tal vez quiere llegar a un nuevo público, y tal vez quiere crecer en cierto sentido, quiere comunicar tal aspecto de su personalidad como marca. ¿Cómo se presenta al público hoy la marca? ¿Qué clases de mensajes da? Y todas esas son preguntas muy relevantes, ¿sí? Que nos van a empezar a contar cosas y también empezar a pensar cuál es el futuro de la marca, eh, si tal vez se piensa expandir en los próximos años. Todo eso nos va a empezar a dar claves. Y después también analizamos lo que es lo externo, ¿sí? Cosas que por ahí eh, van fuera del control exclusivo, porque no dependen totalmente de la empresa, pero que son importantísimas a analizar porque forman parte del mercado y de los consumidores, de lo que las personas quieren ver de esa marca, de lo que las personas necesitan de esa marca, quiénes son los consumidores ideales de la marca, ¿sí? Eso va a apuntar un poco a dónde va a ir el rediseño, cuáles son las personas que realmente compraron la marca, qué opinan, ¿sí? Porque también uno empieza un negocio, arranca un negocio y tiene que ir haciendo un análisis, ¿no? A veces hay un brief eh, del ideal de la empresa, ¿no? De lo que la empresa quiere llegar, y también hace falta analizar cuáles son los resultados reales que está teniendo la empresa, ¿sí? Siendo que ya existe, que ya se lanzó, que probablemente ya está hace unos años en el mercado. Bueno, ¿cómo le está yendo? ¿Sí? ¿En qué le podría ir mejor? Eh, ¿Hay algún aspecto que por ahí no se entiende de su comunicación y ahí puede ser un motivo de necesitar un cambio? Todo esto nos va a empezar a dar esas pautas. También cuáles son los competidores, y empezar a analizar qué es lo que hacen marcas parecidas, ¿sí? Competidores tanto directos como indirectos de la marca, qué es lo que hacen, cómo se presentan, cuáles son los colores que usan, cuál es su identidad, y ahí poder también identificar baches de, bueno, esta identidad que tienen hoy en día, ¿está funcionando? ¿Los diferencia de otras marcas del sector? ¿Está ok o necesita un cambio? Bien.
base estratégica siempre. ¿Sí? Bien, y ahora me gustaría pasar a esta parte, que creo que también está buena. Vamos a ver ejemplos muy visuales de distintas marcas que han hecho rediseños, ¿sí? A lo largo del tiempo. Vamos a ver casos de estudio. Me parece que es muy útil también porque nos permite identificar ciertas situaciones en donde puede ser necesario un rediseño y también ver ejemplos de cómo distintas marcas reales lo han resuelto. Puede resultar de inspiración y de ciertas claves a notar también a la hora de trabajar después en un rediseño propio. ¿Sí? Y es más ilustrativo. Vamos a ver distintos signos, ¿sí? Cosas que nos dicen, necesitas un rediseño. Y estas son algunas situaciones, ¿sí? Ahora las vamos a ver de a poquito, ¿sí? Son varias. Hay varios signos y distintas situaciones en las que podemos trabajar de distintas maneras. La primera es esta. Vamos con la primera. ¿Vamos todo bien hasta acá? ¿Estamos todo bien? Bueno, digo que dice Estela, ok, perfecto. Bien, bueno, a ver, situación A. La empresa empieza a crecer, ¿sí? Y necesita expandir la percepción que el consumidor tiene sobre la marca, ¿sí? Y esto pasa un montón, ¿sí? Tal vez empezaste una empresa, ¿sí? A una escala más chiquitita, un emprendimiento, con un propósito, un camino, ¿sí? Tenías un público objetivo, tenías un plan de negocios, un plan de servicios, lanzaste, y pasa un tiempo y empezás a tener éxito, ¿no? Pasa muchísimo. Eh, y el negocio se mantiene un tiempo estable y después empieza a crecer. La marca empieza a hacer algo un poco más grande, empieza a tener más éxito, ¿sí? Consigue más inversión, por ahí abrís otro local. Bueno, y empieza a surgir esta duda, ¿no? De qué ruta tomar con la comunicación. Es un dilema muy común para las empresas que empiezan su viaje de a poquito, ¿sí? Sobre todo emprendimientos. Y uno empieza a sentir, ¿no? Como que la identidad está incompleta, que por ahí te quedaste atrapado en el motivo con el que empezaste un proyecto y llega un punto en donde se empieza a expandir, ¿no? Empiezan a surgir otras ideas, otros excesos con la marca en crecimiento, que empieza a ser más potente y sentís que la marca no llega a comunicar del todo el propósito. En estos casos, el rediseño de marca es una forma impactante de comunicar y de expresar toda esa evolución y hacer notar ese crecimiento, que es algo muy importante, ¿sí? Cuando uno empieza a crecer, también comunicar y hacer notar ese crecimiento y alinearse con la estrategia actual de un negocio. Y esto fue lo que le pasó a Airbnb, por ejemplo. Ellos en 2014 hasta el 2014 utilizaron este logotipo de acá, que vemos a la izquierda, el celeste, que no sé si lo conocían, si lo tenían presente o se acuerdan de este antiguo logo, que tiene muchos años. ¿Sí? Y después en el 2014 pasaron a este logotipo, que es el que utilizan hasta hoy. ¿Sí? Ellos cuando lanzaron la plataforma en 2009, era todo bastante más pequeño. Fíjense acá algunas otras imágenes de lo que era la plataforma original de Airbnb, ¿sí? Airbnb surgió en principio como una opción diferente a la hora de viajar. En vez de irte a un hotel, ¿verdad? Podías alojarte en la casa de alguien, ¿no? Como una propuesta diferente, que también era más económica. ¿Sí? Airbnb surgió incluso con un montón de dudas de los consumidores por un formato y una idea de negocio muy revolucionaria en su momento, a la que ahora estamos tal vez un poco más acostumbrados,
¿sí? Pero en su momento era muy revolucionaria. Eh, y después, bueno, costó, ¿no? Costó que la gente también se acostumbrara al concepto, que empezara a confiar en esta idea que tenía Airbnb, hasta que, bueno, fueron modificando, ¿sí? Y acá está un poco la idea o el concepto que me parece también interesante a contar y a ver, de cómo surgió el nuevo logo de Airbnb. ¿Sí? A ellos les pasó que también empezaron a expandir su concepto, a pulir mucho más su narrativa. ¿Sí? No eran solamente un lugar donde hospedarte, sino que también empezaron a hablar de Airbnb como toda una experiencia a la hora de viajar, ¿no? De una experiencia mucho más cultural, de no alojarte en un hotel frío, sino de conectar con otras personas, de ir a la casa de otras personas. Y fíjense de dónde surge un poco el logotipo, ¿no? La idea de personas, la idea de lugares, de los viajes, la idea del amor, ¿no? De esta cercanía, de humanizar mucho más la marca, ¿sí? Si bien el nuevo logotipo también está muy adaptado a formatos digitales, ¿sí? Les pasó también eso, ¿no? De modernizar un poco a los formatos digitales. Y bueno, de ahí surge esta idea de Airbnb. Acá tenemos algunas imágenes más. Fíjense cómo lo fueron trasladando a cartelería, no solo el logotipo, ¿sí? Sino que empezaron a generar otros recursos, el uso del color, el uso de la fotografía, y todo eso también apunta a ese objetivo, ¿no? De darle humanidad. Ellos pulieron muchísimo, no solo la visual, sino toda su narrativa. Bueno, acá tenemos algunas otras imágenes de stickers de papelería, y también hay un montón de cosas a hacer. Algunas imágenes del manual, fíjense cómo lo fueron resolviendo los negativos, las combinaciones de colores, las ilustraciones, un montón de elementos que ellos no tenían en su brand book original. Hagamos algunas otras. Así que bueno, esta es una de las preguntas. Tu negocio creció, ¿sí? Ahora tiene una narrativa que está más desarrollada. Bueno, tal vez sea el momento, ¿no? De generar un rediseño más estable, ¿no? Tal vez arrancaste a poquito y ahora que estás más establecido, generar una identidad más fuerte, más anclada en el negocio que construiste. Ese es un buen motivo para posiblemente hacer un rediseño. Caso B, ¿sí? Caso B. El caso B es cuando la empresa empieza a cambiar el foco de sus productos o servicios, ¿sí? Cuando, por ejemplo, empezamos a tener nuevos targets, nuevos competidores, ¿sí? O empezamos a incorporar nuevos servicios. ¿Sí? Y esto también es algo que pasa en marcas de todos los tamaños, y especialmente en nuestro país, ¿sí? O en países de Latinoamérica, si nos están viendo de otro lado también, seguro lo saben, lo tienen en cuenta, que todo negocio va cambiando, ¿no? Va evolucionando, va ofreciendo cosas nuevas, ¿sí? A veces de forma orgánica, ¿sí? Porque vamos teniendo nuevos conocimientos, vamos teniendo nuevas oportunidades, contactando, haciendo co-brandings, surgen nuevas patas del negocio, eh, y a veces incluso los consumidores lo piden. A veces un negocio arranca con un producto, con una idea muy de nicho, con un servicio muy chiquitito, porque es el área que el dueño o la dueña conoce. Y con el tiempo, bueno, vas ganando conocimientos, vas ganando distintas ofertas que vas generando para el público y a veces la marca gráfica se queda corta, ¿sí? En todos esos servicios o en esos productos que uno ofrece, ¿sí? Esto es lo que le pasó a Pedido Ya, por ejemplo, ¿sí? También, díganme si este rediseño se lo acuerdan o lo tenían en mente, sobre todo el logo original de Pedido Ya.
el logo original de Pedidos Ya era este de acá con el tenedor, ¿sí? Porque Pedidos Ya nace como una plataforma de delivery de comida. Sí lo recuerdo, dice yo. ¿Sí? Nació como un delivery de comida. Era medio raro. Sí, ahí el balance de la contraforma, ¿no? Eh, bueno, nació como un servicio de delivery de comida. Y después, cuando fue lo de la pandemia, que también le pasó a muchas otras plataformas de este tipo, ellos empezaron a ofrecer delivery de todo, ¿no? O sea, te llevaban un libro, un perro, te llevaban lo que sea y te lo dejaban en tu casa. Entonces, bueno, luego les empezó a quedar un poco chico, ¿sí? También empezaron a surgir otros competidores que te llevaban de todo. Entonces, hubo una necesidad ahí competitiva también de hacer la marca un poco más neutra. Se veía fuera de lugar el tenedor, dice Mario. Parecido a lo de pago efectivo. Bien, ¿sí? Bueno, le empezó a pasar eso a la marca. Entonces, bueno, ahí se hizo muy evidente la falta de este rediseño. Y acá les tengo algunas imágenes también de esta identidad de Pedido Ya, que no solo cambiaron el logo, sino también armaron una paleta de colores nueva, empezaron a incorporar otras tipografías, otros recursos, en el sentido de que cambiaron el logo por la pandemia. Ok, sí. Bueno, a ver, la pandemia fue un momento que cambió un montón de cosas, ¿no? A nivel marca fue una época difícil, ¿no? De cómo comunicar, de cómo llegar a los consumidores también, tema campañas. Bien, acá hay unas otras imágenes de Pedido Ya, cómo lo manejaron en sus redes, este tema de la paleta. Después, bueno, habría que ver cómo adaptaron realmente esa identidad, ¿sí? A la cantidad de piezas que genera Pedido Ya, que tiene muchas piezas gráficas. Pero bueno, esta fue un poco la idea que ellos tuvieron para este rediseño. Acá tenemos algunas más, ¿sí? Que yo ahora no he visto tanto el uso de este rosa que ellos manejan acá, ¿sí? Pero este era el manual que ellos propusieron como rediseño. La pandemia fue un rebranding mundial, total, total, hubo que rebuscárselas. Bien, Mercado Libre. Bueno, ahora después más adelante vamos a hablar también de este rediseño que está teniendo ahora en estos días de ayer, que hizo Mercado Pago con a Mercado Libre. Mercado Libre y Mercado Pago, que ahora Mercado Pago es amarillo. Un horror ese baile. Hay que ver si nos acostumbramos a ese cambio. Ahora después lo vamos a ver. Vamos a ver que es un caso también interesante. Bien. Bueno, a ver, pregunta del caso 2, ¿no? A ver, ¿tu negocio cambió de foco? ¿Sí? ¿Tu negocio tiene nuevos competidores o tiene nuevos servicios o nuevos productos en los que por ahí tu marca te quedó muy de nicho? Entonces, por ahí necesitas un rediseño que haga que tu identidad gráfica sea más amplia y pueda sostener a todos esos productos o servicios, no ser tan de nicho. Bueno, esa puede ser una de las situaciones posibles en las que un rol de diseño es súper válido y necesario. Después tenemos caso C, ¿sí? Que es cuando la marca necesita modernizarse, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que ver, cuando la marca necesita modernizarse. Fíjense un poco lo que les pasó a Tupperware, ¿sí? Tupperware es una marca que tiene muchísimos años, muchísima historia, e hizo un rebranding, en principio en lo que es su logo, ellos manejaban la especie de roseta que vemos acá, que es media rara, no sé qué opinan ustedes, media rara lo que tenían,
como medio científico, medio bacteria, ¿sí? Un poco. Y después se fue una opción un poco más neutra, un poco más limpia. Sacaron este isotipo y se fueron con esta opción solamente de logotipo. Se complica a la hora de la reducción. Total, también. Total. Fíjense lo que ellos tenían también. Tenemos algunas imágenes. No siempre igual aplicaban el ISO. Podemos ver que en algunas imágenes que ellos manejaban también el logotipo por separado. Pero bueno, les pasó esto, ¿no? Que les empezaba a quedar la marca un poco antigua. ¿Sí? De hecho, fíjense esto, ¿no? Un catálogo papel. Hicieron un cambio hacia esto, ¿no? Como algo mucho más moderno, empezaron a utilizar colores más vibrantes, más uso de ilustraciones, la fotografía también con mucho más luminosa, más centrada. Bueno, ¿sí? Tenemos marcas en las que a veces se hace notable la necesidad de una modernización a nivel códigos estéticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasa que si nos quedamos atrás, también a veces la marca empieza a dejar de ser atractiva, ¿no? A dejar de ser competitiva. ¿Sí? Hay veces en los que si tenemos una identidad visual que se percibe antigua, ¿no? El consumidor también empieza a pensar que tal vez el producto o el servicio no está tan bueno o tan actualizado como quisiera, ¿no? Como le gustaría. Acá lo que tenían, acá tenemos un poco el resumen de lo que hizo Tupperware, los colores, las tipografías, hay un montón de recursos posibles, ¿sí? También a la hora de pensar un rediseño. ¿Sí? Incluso también pasaron su catálogo a algo digital. Hablaremos un poco de las redes, cómo empezaron también a codificar por colores, ¿sí? Tupperware es una marca muy grande, empezaron a codificar con colores distintas líneas de producto, ¿sí? Eso también es otra idea interesante eh, a la hora de hacer un rediseño de una marca con muchos productos. Y miren esto, ¿no? También, este me parece un caso interesante. No sé si lo habían visto alguna vez, esta marca de Doritos de 1964, antiquísima, ni si sabían que la marca era tan antigua. Bueno, ahí tuvo un rebranding total la marca, ¿no? Algo mucho más actualizado en el caso de Doritos. Eh, y creo que también está buena la marca de Doritos, no sé qué opinan. Cómo logró incorporar esta forma triangular, ¿sí? Logró representar el Dorito en algo mucho más moderno, mucho más dinámico. Bien. Bueno, estos son los casos de modernización, ¿no? Tu marca se ve desactualizada, parece de otra época. Bueno, eh, ahí sí tenemos un motivo para un cambio. Después también tenemos otras situaciones, ¿sí? En las que por ahí es necesario un rediseño, que es cuando la identidad gráfica no funciona tan bien a nivel técnico. ¿Sí? Que también a veces pasa que uno empieza con una marca, ¿no? Con un diseño por ahí que empezó con más bajo presupuesto, o que se fue quedando en el tiempo y no se adapta tanto a las nuevas tecnologías. ¿Sí? Pero a ver, cuando tenemos una marca que tiene problemas con las reducciones, que no la podemos aplicar con los fondos, que nos está generando alguna clase de problema técnico, bueno, ahí es un buen motivo para un rediseño, ¿sí? A veces total y completo, como es el caso de Magnolia Bakery, que vemos acá, y a veces puede ser más sutil. Pero siempre está bueno y es fundamental, sobre todo cuando una marca ya está más establecida, hacer ajustes necesarios en el caso de que se requiera, pero tener una marca que funcione bien en distintos formatos, que siempre se vea bien, que no genere problemas
a la hora de imprimir una pieza, por ejemplo, que las paletas de colores estén bien definidas tanto para imprimir como para verse en pantallas. Todos esos aspectos técnicos también son muy importantes. Típica Canva lo... Exacto, ok. ¿Sí? Nada, siempre hace falta un diseño completo, ¿no? Ese manual completo que nos dé usos posibles y útiles para la marca. Bueno, acá tenemos el caso de Magnolia, que es una pastelería de Nueva York, que es muy icónica. Este rediseño también tuvo bastante controversia en su momento. Hay gente que le gustó, gente que dijo que se perdió mucho la esencia, mucho el espíritu de la marca en este rediseño. ¿Sí? Se puede someter a opiniones. ¿Sí? Pero bueno, yo creo al menos que en este caso también ayudó mucho a nivel técnico, ¿no? En general una marca que sí tiene más contraste, ¿sí? Funciona mejor en reducciones. Por ahí se pudiera haber llevado algo más ilustrado, no tan minimalista o tan limpio, pero bueno, hay una mejora a nivel técnico. Acá dice Gisela, por ejemplo, un dibujo que se ve detrás de las letras de la marca, es decir, superpuesto, podría tener problemas técnicos, ¿no? Sí, sí, bueno, habría que ver el caso, ¿no? Pero en general, sí, cuando uno tiene muchos elementos o a veces marcas con transparencias, pueden generar problemas de lectura, esos logos. ¿Sí? Siempre hay que tener cuidado con eso. A veces incluso generar versiones, ¿sí? Puede ser una solución. Por ahí no necesita hacer un rediseño total en donde se cambie toda la marca, todo el logo, pero sí tener algunas versiones por ahí para reducciones puede ser muy útil. Eh, Porque hay marcas que funcionan mejor en grandes formatos y por ahí se puede adaptar alguna opción para espacios más chiquitos. Hablaremos un poco más de la identidad de Magnolia. Fíjense acá cómo cambiaron, acá también podemos ver las distintas versiones que ellos generaron, ¿sí? Que ellos en principio lo que tenían era solamente la que vimos recién, esta de la ventanita, esta era la única versión que ellos manejaban. Y acá, bueno, ampliaron un poco la paleta de versiones de logotipos para trabajar en distintos formatos, en distintas etiquetas. Cambiaron también los colores, el estilo de las ilustraciones, ¿sí? Fue un rediseño grande este también. Entonces, bueno, tu marca está resultando útil, ¿sí? Está sirviendo a distintos formatos, funciona bien técnicamente o necesita algún ajuste. ¿Sí? Y a veces sí, es necesario. Caso B, ¿sí? Otro motivo de rediseño puede ser cuando nos damos cuenta o la marca se da cuenta que tal vez no está accediendo, no está llegando, no está conectando con los clientes adecuados, ¿sí? O con los clientes a los que quisieran llegar. ¿Sí? Y esto también a veces pasa bastante. ¿Sí? Si notamos que los clientes que está teniendo la marca no son los que esperábamos o que no están llegando de la manera esperada, ¿sí? Muchas veces puede haber un problema ahí del diseño, que por ahí los consumidores no están entendiendo del todo la propuesta que queremos proponer como negocio. Tal vez no logramos comunicar con claridad el diferencial de la marca con el diseño actual y es motivo de un cambio, ¿no? Incluso también en tema precios, ¿no? Fíjense estos dos ejemplos que tenemos acá, ¿no? Son dos marcas de joyería, ¿no? Tenemos dos fit. Uno que está, ¿sí? Me pueden decir qué opinan, ¿no? Pero uno que está, eh, qué expresan cada uno, qué ideas les da, cómo los ven. Uno está mucho más organizado, ¿no?
mucho más limpio. Y el otro está un poco ahí más suelta toda la información. Bueno, a ver, ¿qué imagen uno busca generar en ese negocio? ¿Sí? Si yo quiero transmitir lujo, ¿no? O quiero llevar la marca a algo más elevado, bueno, ¿está sirviendo realmente este diseño o me está comunicando otra cosa? ¿No? Tal vez mi diseño es mucho más desorganizado y ese es el propósito, ¿no? Marcas que por ahí no necesitan un diseño del todo arreglado y la comunicación va por ese lado y está perfecto, ¿no? Pero siempre tener en foco eso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de comunicación? Va a influir en el diseño, ¿sí? Va a influir también en cuánto puedo cobrar un producto, ¿sí? Eh, ¿Cómo diferencia ese diseño? ¿Sí? ¿Los consumidores me están percibiendo diferente o me confunden con otra marca? ¿O les está dando igual mi marca, ¿no? O, por ahí no notan ese diferencial. Bueno, todos esos son aspectos, preguntas a hacerse, ¿sí? Para empezar a notar qué cambios podríamos hacer. Esta es la pregunta, ¿no? ¿Tu marca realmente identifica tu negocio? ¿Sí? O al negocio de tu cliente. ¿Sí? ¿Es realmente, está contando realmente lo que vos querés contar, lo que vos querés transmitir? ¿O está dando un mensaje que está apuntando para otro lado? ¿Sí? Eh, y a veces eso pasa, ¿no? A veces pasa, uno empieza y cree que está haciendo todo bien o que un diseño va a funcionar. A veces necesita hacer un ajuste viendo también la reacción de los consumidores. Bien. Y bueno, el último caso, caso F, ¿sí? Hemos puesto en este orden, ¿sí? Son los rediseños en momentos de crisis, ¿no? Sobre todo en empresas más grandes, ¿no? ¿Qué pasa con estas marcas que se mandan alguna, ¿sí? Y deciden arreglarlo con un rediseño? ¿Sí? Como fue en el caso de Facebook, ¿sí? Que Facebook tuvo mucha controversia, hoy ya a Facebook lo conocemos como Meta, eh, como lo tenemos muy internalizado, ¿sí? Pero en su momento también generó mucha controversia este cambio, hubo que adaptarse, ¿sí? Hubo mucha polémica por temas ilegales que Facebook manejaba, ¿sí? En estos casos, cuando hay un momento de crisis y uno dice, bueno, se va a hacer un cambio para salir un poco de esa idea que la gente tiene sobre una marca, hay que tener mucho cuidado, mucha sensibilidad, ¿no? Para que ese rediseño sea exitoso y la gente no lo rechace. ¿Sí? Eh, si el cambio es honesto, si viene de un lugar bueno, estamos cambiando de alguna forma y lo queremos comunicar, lo vamos a transmitir de esta forma, ¿sí? Pero transmitimos ese cambio, hay algo que está cambiando, bueno, ahí hay muchas más chances de que sea exitoso. ¿Sí? Bueno, hagamos el resumen de los casos, ¿no? Los casos principales en los que puede ser necesario un rediseño, ¿sí? Tanto si la marca empieza a crecer, y empieza a cambiar su narrativa, empieza a crecer su narrativa, a desarrollarla más, ¿sí? Tanto si incorporamos productos o servicios nuevos o le estamos dando algún foco más diferencial a la marca, puede ser un buen momento para un rediseño, ¿sí? Si estamos cambiando alguna percepción, ¿sí? Si tenemos algún problema técnico con la marca actual, ¿sí? Que necesitamos generar más versiones o necesitamos que funcione mejor en distintos formatos, ¿sí? A veces que la marca empieza a quedar un poco incómoda, bueno, generar ese cambio. Y si vemos que tenemos algún problema de comunicación, también, ¿sí? Si vemos que la marca actual no está transmitiendo lo que la marca quisiera, si la marca gráfica no transmite eso que la marca es, si vemos que no está alineada la estrategia actual de la marca, bueno, también es una ocasión válida para llevar a ese cambio.
Raro el cambio de Twitter. Total, bueno, sí. Este es un caso que también lo vemos mucho en las clases de diseño, en las cursadas. Eh, sí, fue una revolución total. Bueno, cambiaron el nombre y todo. De hecho, el logo de Twitter es un logo que era muy icónico, ¿no? Que tenía mucho significado atrás, además de su historia. ¿Sí? El gran cambio que nadie acepta, total. Eh, y se sigue llamando Twitter, ¿no? Para nosotros va a ser toda la vida Twitter, no va a ser X. Bueno, bien, bien ahí, ese es uno de los grandes cambios que no se aceptan. Bien. Bueno, y ahora quiero ir con esta parte, ¿sí? Parte más gráfica, ¿sí? Empezamos desde la parte de la estrategia, ¿sí? Analizar la estrategia y analizar qué cambios se necesitan a nivel comunicación, ¿sí? Todo lo que vimos recién, a nivel narrativo, a nivel comunicación, a nivel técnico, qué cambios se pueden llegar a necesitar y si son motivos válidos para hacer un rediseño, ¿sí? Siempre esto, muy importante, no ir con un rediseño de la nada, sin un motivo claro, ¿no? Porque tiene sus riesgos. ¿Sí? Si nosotros vamos con un rediseño sin un motivo claro, la gente lo va a percibir como raro, ¿no? A decir, bueno, pará, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿No? Siempre, bueno, tener ese motivo, ¿no? Y que sea claro también para el consumidor, ¿sí? Para el cliente o para la marca y para el consumidor. ¿Por qué este cambio? ¿Sí? Y una vez que tenemos esto, que tenemos los motivos que vimos recién, está bueno, desde la parte del diseño, hacer un diagnóstico de qué tipo de cambios a nivel diseño se puede hacer. ¿Sí? Y les voy a mostrar tres diagnósticos fundamentales y tres caminos gráficos a tomar para un rediseño. Fíjense esto. Acá dice Felipe, hace un tiempo ni los navegadores todavía aceptaban el x.com. Sí, total, total. Sí. Bueno, a ver, el diagnóstico es identificar ese bache entre la representación gráfica ideal, ¿sí? A donde queremos llegar, y la gráfica actual. El modelo número uno es lo que llamamos el refresh gráfico, ¿sí? Que no es un rediseño total, sino que es un refresh, ¿sí? Una refrescada de ese diseño. Y es cuando tenemos un diseño de marca que tiene algunas imperfecciones más mínimas a ajustar. ¿Cómo le pasó, por ejemplo, al caso del Banco Santander? El Banco Santander manejaba en principio esta marca, la que vemos a la izquierda, ¿sí? Que era muy icónica, ¿sí? Ellos manejaron siempre el color rojo, que es bastante identificador de este banco. Tienen un isotipo con esta especie de llama, de fueguito, que también es muy representativa, muy icónica. Y fíjense que en el rediseño que vemos a la derecha, eso lo mantuvieron. ¿Sí? Ellos decidieron mantener esos elementos que les funcionaban bien, que venían siendo identificadores de la marca, y le hicieron algunos ajustes. ¿Sí? Esto fue cuando ellos sacaron la app del banco. ¿Sí? Tiene unos añitos ya este rediseño, pero empezaron a hacer este ajuste también un poco pensando en todo lo que era el ámbito digital. Cambiaron la tipografía, ¿sí? Ese es uno de los principales cambios que tiene esta marca. Pasaron de una serifa más seria, más clásica, más tradicional, a esta sans serif más redondeada, un poco más amable, un poco más moderna, un poco más suave. ¿Sí? Y bueno, es el típico refresh, ¿no? Que los diseñadores nos damos recuenta y lo seguimos, pero tal vez el consumidor común, que no tiene nada que ver con el diseño, que no está al pendiente de esas cosas, por ahí ni se da cuenta, ¿no? Por ahí lo ve como la misma marca, y no es un cambio tan evidente, pero tiene ahí esos ajustes que hacen que funcione mejor en digital, que poquito a poquito se vaya manteniendo actual y se vaya manteniendo moderna la marca. ¿Sí? Eso es lo que podemos pensar
en un refresh. Acá también, y lo notan a más detalle, se hizo un ajuste en el isotipo que está más chiquitito. Fíjense la proporción entre el ISO y el logo, hubo también ahí un ajuste de proporciones. Acá dice Franco, muchas veces nos encontramos con un mensaje que dice nos renovamos y no hay más info que es, y da la impresión que solo se reduce a lo estético. Total, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa en esas situaciones, no? Eh, Nos parece raro, ¿no? Empezamos a decir como consumidores, bueno, está bien, eh, cambiaron el diseño, ¿no? ¿Y qué más? O sea, ¿queda ahí o realmente hay algo nuevo para comunicar, ¿no? Eh, Tal vez en esos casos, cuando no tenemos tanto que comunicar a nivel tan revolucionario, lo que hace falta es un refresh, ¿no? Tal vez no un rediseño completo, ¿sí? Tal vez ese es el camino más para el refresh. Bueno, acá tenemos un poco más del cambio de esta nueva identidad que hizo el Santander, ¿sí? Cómo lo aplicaba en la app, ellos también sacaron en el reloj. Claro, falta toda la carga simbólica a nivel conceptual. Total, ¿sí? A ver, tener en claro esta parte estratégica, ¿no? Si vamos a hacer un rediseño, el rediseño implica un cambio, ¿no? Y el cambio tiene que servir para algo, ¿no? Cuando cambiamos de ruta, bueno, ¿para qué, no? ¿Para qué? Eh, Tanto desde el lado de una marca, que pensar que un rediseño es toda una inversión, ¿no? De tiempo, de capital, ¿no? Como también si somos diseñadores y recibimos una propuesta o recibimos una marca que tiene la idea de un rediseño, bueno, poder orientarlos a cuál es el cambio necesario y si realmente es necesario ese cambio, ¿no? Para también poder producir algo que tenga valor y, y no arruinarnos tampoco la cabeza, ¿no? De, bueno, a ver, hacer algo con sentido, ¿sí? Eso siempre va a aportar mucho más a una carrera en el caso de un diseñador y a la marca que va a hacer toda esa inversión. Bien. Diagnóstico número 2. ¿Sí? Vamos con este. Diagnóstico número 2. ¿Sí? Tenemos casos en los que por ahí necesitamos un refresh y después tenemos los casos del modelo 2, que es cuando la marca tiene problemas gráficos, ¿sí? Pero la estrategia que viene manejando la marca está bien, está correcta. Como le pasó a Taco Bell. ¿Sí? Taco Bell es una marca de Estados Unidos, ¿sí? Es un restaurante, una cadena de restaurantes que hacen comida Tex-Mex, ¿no? Como mexicana adaptada, ¿sí? Como un fast food de comida mexicana. Bueno, ellos manejaban esta marca en un principio, que de hecho creo que tampoco es la marca original que ellos manejaban, pero es una de las versiones antiguas que ellos manejaban, ¿sí? La marca se llama Taco Bell, Bell significa campana en inglés, entonces el ISO es una campana, ¿no? Muy, muy al punto. Y de hecho es una estrategia que a ellos les funcionaba, porque era muy clara, es muy identificadora, ¿sí? El tema de la campana. Entonces, a la hora de hacer un rediseño, mantuvieron esta idea de la campana, ¿sí? Que ya era muy icónica. Pero lo adaptaron a algo más moderno, más fresco, que funcionara mejor en distintos formatos, también en digital. ¿Sí? Lo actualizaron, ¿sí? Acá en este caso el cambio es evidente, no como el del Santander, que era más sutil, acá el cambio es evidente, hay un cambio de color, hay un cambio de tipografía muy notorio, hay un cambio de estilo gráfico, ¿sí? Que es evidente, pero se sigue manteniendo la misma idea, la misma estrategia detrás de ese diseño, ¿no? De mantener la campana. Bueno, eso es algo que puede ocurrir, ¿sí? Que puede hacerse a la hora de pensar un rediseño. Bueno, mantengamos lo que funciona, lo que es clave para esta marca y hagamos el ajuste. Y después tenemos el caso 3,
¿sí? El diagnóstico número 3, que es cuando ya tenemos una marca que, tanto a nivel gráfico como a nivel conceptual, ya vemos que necesita un cambio más evidente, más fuerte, ¿no? Que por ahí la estrategia misma ya es incorrecta. Eh, Ahí hacemos un poco de pasada en limpio, ¿no? Que necesita un diseño más diferente, con un alto impacto, que fue lo que le pasó a Reebok, por ejemplo. Acá vemos las dos versiones, ¿sí? La de la izquierda, que es la antigua, y la de derecha, que es más actualizada. ¿Sí? Ellos tenían en principio esta idea de estos picos, ¿no? Estos caminos que era medio raro, medio desbalanceada, la marca de un lado, incluso a la hora de ponerlo en las zapatillas quedaba medio raro. Eh, Tenía varios problemas, ¿sí? A nivel técnico, a nivel conceptual, que no comunicaba del todo. ¿Sí? Y bueno, pasaron luego a esta opción, ¿sí? Que mantiene un poco los códigos, ¿sí? Fíjense, la tipografía también se mantiene bastante similar, ¿sí? Tiene unos ajustes muy, muy pequeñitos, muy sutiles, ¿sí? Mantiene cierta coherencia, ¿sí? Eso también siempre mantiene cierta coherencia con lo que venía usando, ¿sí? Pero en este caso el ISO sí se cambió por completo, ¿sí? Hubo un cambio de color, ¿sí? Hubo un cambio más grande, más notorio. Bien. Bueno, esas son las situaciones, ¿sí? 3 situaciones de diagnóstico. Y creo que ahí está la clave de por dónde arrancar, ¿no? Bueno, rediseño. ¿Por dónde vamos? ¿Vamos con un refresh? ¿Vamos con algo de más alto impacto? ¿Sí? ¿O mantenemos la estrategia que tenemos y generamos una opción diferente a nivel visual? ¿Vamos bien por acá? Con estos 3 diagnósticos que nos abren un poco el camino. Bien, buenísimo. Bueno, quiero ver la hora, ¿sí? Tenemos un ratito todavía, ¿sí? Vamos a ver algunas cositas más. ¿Sí? Vamos con esto. ¿Sí? Errores a evitar en un rediseño. ¿Sí? Cosas a tener en cuenta y algunas lecciones de las cuales podemos aprender. ¿Sí? Una vez que tenemos el camino, una vez que tenemos la estrategia, una vez que tenemos todo esto cocinado y planeado, bueno, algunas cositas a evitar, tal vez, ¿sí? Para que este diseño sea relevante y tampoco confunda al público, ¿sí? Ese es uno de los grandes riesgos que tal vez tenemos en un rediseño, ¿no? Como no irnos para otro lado, no perder la esencia de la marca, ¿sí? No correr el riesgo de que nos dejen de reconocer como marca, ¿sí? La marca necesita seguir con los consumidores que también lo seguían, ¿sí? Siempre hay un objetivo de conseguir consumidores nuevos, pero también es necesario mantener a aquellos que eran más fieles a la marca. ¿Sí? Fíjate el caso de Gap, ¿sí? Y este se lo muestro, es uno de los grandes casos también del diseño, ¿sí? De rediseños internacionales. Eh, Creo que depende todo del posicionamiento que haya logrado la marca, ¿no? Dice Franco. Bueno, sí, a ver, hay marcas que son más grandes y que tienen más cosas tal vez permitidas, ¿no? Que no sé si es tanto que las tienen permitidas, ¿no? También tienen otros medios y otros recursos para comunicar un cambio y para instalarlo nuevamente, ¿no? Siempre tener en cuenta que cuando uno hace un rediseño es una inversión grande, no solo en el equipo de diseño que va a armar ese rebranding, sino también en después instalar, comunicar ese cambio, en instalarlo en la mente de las personas, ¿sí? Tanto sea por repetición, por distintas estrategias más de comunicación, de campaña tal vez, que incrementan el costo y de poder comunicar e instalar esa nueva imagen, ¿sí? Y hay veces que hay cambios que no funcionan, como por ejemplo le pasó a Gap, ¿sí? Gap, fíjense esto, fíjense las fechas.
¿no? Gap venía con esta marca, la azul, que es muy sintética, y es muy al punto, es el nombre de la marca y un cuadrado. Venía con esta marca desde el 86 hasta el 2010, donde dijeron, bueno, vamos a hacer un cambio, vamos a hacer algo un poco más minimalista, un poco más moderno, ¿sí? Y se fueron con esta opción del medio, ¿sí? Un poco rara, donde hicieron esta superposición con un degradado. Bueno, fíjense lo poquito que duró este cambio, porque la gente lo rechazó totalmente, ¿sí? En redes y en todo lo rechazó. Fue como, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron con la marca de Gap? Y la marca tuvo que volver para atrás, ¿sí? Porque hubo un rechazo muy grande de esa marca. ¿Por qué, creo yo? Porque no tenían un motivo realmente, ¿no? Este es uno de los casos en los que no hubo un motivo muy claro para hacer un rediseño. Entonces, bueno, tener en cuenta eso, ¿no? Eh, Tienes acá uno de los comunicados que tuvo que sacar la marca Gap después de este cambio, ¿no? No resolvimos de la mejor manera, y nos equivocamos, se tuvo que retractar, básicamente. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con los rediseños, con una marca, sobre todo si la marca ya es muy icónica. Rechazo de los directivos o de los consumidores. Rechazo de los consumidores, en este caso. ¿Sí? Porque de hecho el rediseño fue aprobado, ¿sí? Se comunicó oficialmente, o sea que los directivos de la marca lo habían aprobado. ¿Sí? Pero fue tan grande el rechazo que tuvo de la gente, ¿no? De esto no es Gap, esto no representa Gap, ¿sí? En Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, tuvieron que ir para atrás. ¿Sí? Igual todo cambio tiene un proceso. Sí, sí. Eh, sí. Hay que tener cuidado. ¿Sí? Hay cosas que se aceptan y cosas que HBO Max pasó a ser Max y al otro día avisaron que pronto iban a volver a ser total, total, también. ¿Sí? Ese fue otro cambio que yo, por lo menos desde mi punto de vista, como que nunca lo entendí del todo, ¿no? Con la fuerza que tiene HBO como marca. ¿Sí? Ellos, bueno, se quisieron expandir, eh, porque, bueno, también incorporaron programas de National Geographic, de distintas cadenas, pero HBO tiene una fuerza enorme como marca, ¿no? Que creo que Max no supo sostener sobre el nombre de Max por sí solo. También hicieron cambios del color, de violeta, a negro, hubo mucho cambio ahí. ¿Sí? Bien, bien. Esto, ¿no? Estrategia. ¿Sí? Nunca perder de vista qué es lo que se quiere comunicar, a dónde va, con qué propósito tiene ese rediseño, para poder hacer algo realmente sensible y que realmente funcione. Eh, y esto, creo que esto también es lo más importante. Para hacer también este proceso que nombraban acá, que nombraba Pierina, ¿sí? Creo que ese proceso de adaptación que la gente va a tener que hacer con un rediseño, también va a estar anclado en cuál es la intención de ese diseño y cómo se comunica. ¿Sí? Es muy importante también la campaña y cómo se comunica paulatinamente ese diseño y cómo el entusiasmo que le pone también la empresa a ese rediseño, ¿no? Si es claro, si es honesto, ¿no? Si la gente puede entender por dónde va ese rediseño, va a ser mucho más fácil que se pueda acostumbrar a ese cambio y no sentirlo como algo forzado. ¿Sí? Siempre comunicar ese propósito, además de tenerlo claro. Bien, bien. Y haga. ¿Sí? Y también tener en cuenta esto, ¿no? Otro detalle importante, ¿sí? A la hora de ver una identidad. Esta no sé si la habían visto, la de Volkswagen, si la tenían vista, la tenían en cuenta, ¿sí? Es nunca
diluir la personalidad ni el carácter de la marca, ¿no? Que también es todo un desafío cuando uno hace un rediseño, ¿no? Como, bueno, ¿cómo mantener esta esencia de la comunicación? ¿Sí? Que tal vez es como ese punto más sensible, ¿no? De, bueno, ¿qué es la esencia del diseño? Bueno, es poder mantener ciertos códigos visuales. Se habían sumado la tendencia minimalista. Sí, sí, total. Bueno, acá les tengo algunos. Bien, se los había traído, eh, por si alguno no lo habían visto. Fíjense los cambios que tuvieron todas las marcas de autos. En general una tendencia muy, muy grande hace unos añitos. En el caso de los autos fue más, creo que por el lado más de los autos sostenibles, de los autos eléctricos, que si bien todavía falta mucho en ese costado, sobre todo acá, en Europa ya está un poco más visto, acá todavía falta, ¿sí? Pero bueno, la idea de las marcas también fue por ese lado, ¿no? Como modernizarse y hacer todo como mucho más limpio, también por el lado de los autos eléctricos. ¿Sí? Como bueno, cuando tenemos un rediseño de este tipo, eh, no diluir la esencia de la marca. ¿Sí? Fíjense esto, este tampoco sé si lo tienen visto, lo de Warner Bros. Icónico. ¿Sí? Es una marca que tenía muchísimos años y también tuvieron unos rediseños. Fíjense, pasar de esto, ¿sí? Que es una marca muy 2000era, con mucho brillo, mucho volumen, a algo como esto. ¿Sí? Esto no sé si lo habían visto, también generó mucha controversia en su momento, y esto tiene unos añitos también, y se tuvieron que retractar, ¿sí? Porque la marca quedó bastante rara, quedó bastante plana, ¿no? Como que no nos dice mucho, ¿no? Perdió bastante personalidad, al menos en mi punto de vista. ¿Sí? Un sacrilegio, dice Diego, ok, sí, raro, raro el cambio. ¿A dónde se fue el dorado, ¿no? ¿Cómo fue llevarlo a una tinta esto? Bueno, ¿sí? Igual, bueno, creo que es un desafío, ¿no? La marca de Warner, ¿no? Si incluso nos dijeran, bueno, ¿qué haría uno con esta marca? Es un desafío, ¿no? Habría que ver cómo resolverlo, ¿sí? Pero bueno, eh, sobre todo cuando tenemos una marca que ya está hace muchos años en el mercado, ¿no? Como, bueno, hay que generar un cambio que resulte relevante y que no choque tanto, ¿no? Hay cosas que la gente se acostumbra, pero también hacerlo con cabeza, ¿no? Hacerlo con intención. Parece que hubiera perdido valor, dice Francisca. Sí, para mí también. Y de hecho, miren, piensa esto. Bueno, esta fue el siguiente rediseño. ¿Sí? Esta azul que vimos recién fue tan rechazada a nivel cultural, general, ¿sí? De los que vieron la marca, que se mandaron otro rediseño, donde acá sí incorporaron bueno, no es un dorado, ¿no? Es un amarillo, que también quedó bastante rara, ¿sí? También quedó bastante rara. Incluso podría ser algo de un club de fútbol, ¿no? Puede ser más un escudo de algo así que de Warner. Una marca delicada. ¿Sí? Pasaron por varias versiones. Quizás este nuevo diseño se adapte más a formatos digitales, dice Diego. Sí, sí, a ver, de eso seguro. ¿Sí? De eso seguro porque la versión original que tenían con todos esos brillos, esas sombras, incluso en reducciones y todo, es media rara, ¿no? Es media complicada para formatos digitales. Pero bueno, eh, nada, analizar eso, ¿no? Si hace sentido a la personalidad de la marca, ¿sí? A lo que uno asocia con la marca.
Siempre tener eso en cuenta, ¿no? Cuando uno empieza a diseñar. Y tal vez es la parte más complicada, ¿no? Más de hacer pruebas, ¿sí? También hacer un estudio, hacer un análisis cuando uno hace un rediseño, de, bueno, mostrárselo a personas que sean consumidoras de la marca antes de lanzarlo, antes de darle la aprobación final a ese proyecto. También hacer un estudio, ¿no? De cómo es percibido esto. eh, y no quemar a la marca. No quemar a la marca. Y vamos con una última lección, ¿sí? De otro ejemplo, de otro caso, que también es muy icónico en el mundo del diseño, para que lo puedan conocer, o si lo habían visto. ¿Sí? ¿Qué es este? El caso de Tropicana, de jugos Tropicana. Fíjense, este es el que tenemos a la izquierda, es el diseño original, ¿sí? El anterior que ellos tenían en su packaging, y este es el que cambiaron. ¿Sí? Fíjense, hubo varios cambios, eh, llevado a algo más minimalista, ¿sí? Yo creo que trataron de modernizar, ¿no? De hacer algo más limpio, más moderno, pero hay ciertas cuestiones gráficas que tal vez habría estado bueno analizar, que tal vez no funcionaron tanto. Fíjense esto. ¿Sí? Hablemos un poco de los elementos que cambiaron. Cambiaron el logotipo, ¿sí? Fíjense que fue un cambio bastante grande de logotipo, de algo más minimalista, ¿sí? Tenía unos degradados, la primera opción, acá también se sacaron los degradados. Tenemos un cambio de las imágenes, ¿sí? Del packaging, que acá fue cuando, acá es uno de los cambios a tener en cuenta, ¿no? Pasaron de esta imagen de la naranja, súper grande, a tener esta imagen del vaso, media acomodada de costado, y tuvieron cambios de colores. Ahora, fíjense cómo quedó la línea, ¿sí? Y acá tenemos el gran emoji llorando en cuanto a funcionalidad, ¿sí? Fíjense, parece un remedio para la gripe, dice Maya, ok, sí, ¿no? Y fíjense cómo ellos originalmente codificaban los distintos jugos con distintos colores. ¿Sí? Todos tenían la naranja, ¿sí? Que también daba un poco esa onda de natural, ¿no? Si bien Tropicana es una marca bastante industrial, generaban un poco esa idea de la naranja, parece un suplemento, ¿sí? ¿No? Y fíjense los de abajo, ¿no? Incluso es súper difícil cuando uno está en una góndola, ¿no? Que tiene que identificar rápidamente cuál es el producto que se quiere llevar. No se ve nada, ¿no? Quedó solo una tirita de color muy finita arriba, pero es muy difícil identificar el sabor, la variedad de cada uno de esos jugos. ¿Sí? Se ve esa parte del vaso que tampoco se llega a identificar del todo. ¿Sí? Acá, bueno, hubo un problema muy grande a nivel funcionamiento. Acá en el caso de un packaging, sí, pero funcionamiento de la marca. Entonces, bueno, tener en cuenta eso también cuando uno a un rediseño. ¿Sí? Ten en cuenta esto, de que el diseño, además de ser atractivo y de ser novedoso, ¿sí? De ser llamativo, también tiene que ser funcional para esa marca. ¿Sí? Tiene que ayudar a la comunicación del mensaje, ¿no? Salir un poco de la parte estética, de la estética en sí, para también pensar en ese mensaje, ¿no? Siempre volviendo al principio, al tema de la estrategia, ¿sí? De qué se quiere comunicar, qué es lo que se tiene que entender de ese producto, de esa marca, y eso va a hacer que el proyecto tenga un sentido y que realmente sea útil, ¿no? Para la marca, para el consumidor, ¿sí? Que realmente esta propuesta genere un valor, eh, tener en cuenta esos propósitos y eso, ¿no? A nivel funcional de la marca. Bueno, esos son algunos ejemplos, ¿sí? Y vamos a ir cerrando un poco la charla, ¿sí? Porque estamos ahí con los tiempos, ¿sí? Que nos corren un poco, ¿sí? Después hay otras
otras charlas también necesitan el espacio, así que vamos a ir cerrando. ¿Sí? Tema rediseño. ¿Sí? Bien. Y el último error, ¿sí? Eh, con este cerramos, ¿sí? Es centrar el branding solo en el logotipo. ¿Sí? Tener en cuenta que cada elemento visual de la identidad genera un impacto, ¿sí? Y genera que esa identidad sea completa. ¿Sí? No trabajar solo en un rediseño del logotipo, ¿no? Sino trabajar en el rediseño de la identidad en su conjunto. ¿Sí? Tal vez puede ser una identidad, un rediseño más chiquitito, ¿sí? Que no tenga 700.000 piezas, pero siempre trabajar con la idea de el rediseño de una identidad, ¿sí? No solo del logotipo. Y acá les tengo caso Burger King o Burger King, ¿sí? Que seguro lo tendrán visto, que cambió hace unos años de la versión que tenían a la izquierda, que era muy 2000era, ¿no? Con los brillos, con los volúmenes, con la perspectiva, a esta versión mucho más minimalista, más moderna, que de hecho hace reminiscencia a una versión que ellos tenían en los 70. ¿Sí? Y después, esto no sé si lo habrán visto, ¿sí? Cambiaron también toda la identidad visual, ¿sí? Fue un cambio muy grande que llevó un equipo grande, muchos años, ¿no? Eh, pero pensaron en Burger King en su identidad global, ¿no? Bueno, desarrollaron paletas de colores, desarrollaron iconos, ilustraciones, ¿sí? Desarrollaron un estilo fotográfico, que también es un elemento súper clave en una identidad. ¿Sí? Así que bueno, tener en cuenta eso, el panorama completo de la marca, ¿sí? Cómo se va a desarrollar esa marca en todo su contexto y hacer que ese rediseño sea algo importante, ¿no? Sea algo que, bueno, si va a haber un cambio, ¿sí? Que no es un refresh, ¿sí? Si va a tener un cambio más grande, hacer que ese cambio se establezca, ¿no? Y que ese cambio sea lo suficientemente versátil, el diseño, para funcionar y poder mantenerse muchos años, ¿no? Que sea un rediseño que le sirva a la marca para, ahora sí, establecerse con ese diseño y poder mantenerlo muchos años y poder crecer aún más con esa nueva marca rediseñada. Bueno, y acá vamos a ir cerrando, ¿sí? Acá tenía algunas cosas sobre identidad. Acá tenemos también que les había traído el caso de Mercado Pago y Mercado Libre, que ahora habrán visto la campaña que salió ahora hace muy poquito, me comentaban antes, eh, que ahora Mercado Pago es amarillo, ¿no? A ver qué acostumbrarse, ¿sí? Un poco a lo que leí, dicen que también en Chile, en Brasil, ya estaba instalado este rediseño, que faltaba acá nada más, en Argentina, porque decían que, bueno, necesitaban asociar que ambas cosas eran parte de la misma empresa, porque querían transmitir felicidad. Sí, bueno, no sé si era por eso, ¿no? Según lo que leí que comunican, es para integrar un poco a nivel visual en la mente de los consumidores las dos marcas, ¿no? Mercado Pago y Mercado Libre, como parte de la misma empresa. ¿Sí? Yo creo que igual nos vamos a acostumbrar, ¿no? Bueno, no va a quedar otra, pero yo creo que va a tardar un poquito, pero se va a establecer. ¿Sí? Es medio raro. ¿Sí? Eso es lo que pasa también a veces con los rediseños en un principio, ¿no? Que son raros al consumidor. Está que bueno, ¿sí? Uno se va adaptando. A ver también a estar atentos cómo comunican a partir de ahora, qué reacción tiene la gente y cómo lo establecen, cómo lo comunican, de cambio. ¿Sí? ¿Alguna ¿No sería mejor que también cambien el celeste del óvalo de las manos? Ah, sí, sí, a ver, bueno, el de Mercado Libre también, ¿no? Funciona en esos colores.
¿sí? Habría que ver, no nos sorprenda que igual hagan algún otro cambio todavía, algún otro ajuste, como pasó con Warner, como pasó, a ver, vimos también que hay marcas que se retractan, ¿sí? O sea, creo que hay que estar atentos, hay que estar atentos a ver qué pasa, cómo lo manejan. Bien, bueno, cerramos, ¿sí? Identidad visual cohesiva, más estrategia de marca, ¿sí? Estrategia clara, más constancia en lo que decimos y mostramos, ¿sí? Toda la parte de comunicación de ese rediseño también va a ser muy importante y va a hacer que la marca sea sólida, sea fuerte, ¿sí? Tener esas tres patas, esos tres elementos de la identidad visual bien presentes. Y bueno, listos para un rediseño exitoso. Bueno, muchas gracias. Llegamos hasta acá. Muchas gracias por la atención, ¿sí? Por compartir este espacio, ¿sí? De parte mía, de parte de la facultad, ¿sí? Que va a haber otras charlas también estos días, así que pueden aprovechar.